¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más en la vida que simplemente lo cotidiano? Si hay una forma de vivir con propósito y paz en medio del caos, hoy te invito a un recorrido que puede cambiarte. Vamos a adentrarnos en el Sermón del Monte, donde Jesús nos comparte secretos poderosos para vivir una vida plena. Estas enseñanzas no son simples palabras antiguas, sino verdades vivas que pueden transformar tu vida, de verdad y para siempre. Acompáñame a descubrir cómo estas verdades eternas pueden cambiar la forma en que ves la vida, mejorar tus relaciones y llenarte de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Prepárate para ser tocado y renovado, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar tu vida de manera que ni te imaginas. Empecemos con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Imagina por un momento que estás sentado en la ladera de una colina, escuchando a Jesús hablar directamente a tu corazón. Comienza su mensaje con palabras que han resonado por siglos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas frases, conocidas como las bienaventuranzas, no son solo palabras bonitas, son un llamado a vivir de una manera que desafía lo que solemos pensar sobre el éxito y la felicidad. No se trata de acumular riquezas o poder, sino de buscar virtudes del corazón, como la humildad, la misericordia y la pureza. Cuando Jesús menciona a los bienaventurados, nos invita a ver la vida desde la perspectiva divina. Cada bienaventuranza es en cierto sentido una paradoja. Desde el punto de vista humano, parecen contradictorias. ¿Cómo pueden ser felices los que lloran, los perseguidos o los que tienen hambre y sed de justicia? Pero, en el reino de Dios, estas actitudes son bendiciones. Son señales de que el corazón está alineado con la voluntad divina y de que estamos caminando en la dirección correcta, hacia una vida impregnada de la gracia y la presencia de Dios. Piénsalo un momento, Jesús no estaba hablando solo para los líderes religiosos o los poderosos de su tiempo. Su mensaje era para todos: pescadores, campesinos, mujeres, niños y también los marginados. Era un mensaje inclusivo, destinado a todos aquellos que buscan una relación sincera con Dios. Nos invita a adoptar actitudes del corazón que nos acercan más a Él. Las bienaventuranzas son una promesa de consuelo y esperanza para quienes sufren. Jesús les asegura que serán consolados y que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán satisfechos. Estas promesas no son solo para el más allá, sino que tienen un poder transformador en el presente. Nos invitan a vivir con una perspectiva de esperanza eterna, confiando en que nuestras luchas y sacrificios no son en vano, sino que tienen un propósito y una recompensa divina. Adoptar las bienaventuranzas significa dejar que nuestro corazón sea transformado. Es un llamado a vivir una vida que refleje la gracia de Dios, a ser portadores de su amor y compasión en un mundo que muchas veces carece de estas virtudes. Es una invitación a ser humildes, a mostrar misericordia, a mantener la pureza de corazón y a ser pacificadores. En cada bienaventuranza, encontramos una guía práctica para una vida espiritual profunda y significativa. Mientras seguimos explorando el Sermón del Monte, cada bienaventuranza nos ofrecerá una nueva forma de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Nos desafían a ir más allá de las apariencias y a cultivar un corazón lleno de fe, esperanza y amor. ¿Estás listo para este viaje? Porque lo que viene a continuación no es solo una lección de historia, sino una oportunidad para renovar tu espíritu y transformar tu vida. Ahora, hablemos de la humildad y la pobreza de espíritu. Cuando Jesús menciona a los pobres en espíritu, nos está invitando a una comprensión más profunda de la humildad y la dependencia de Dios.
Ser pobre en espíritu no significa tener carencias materiales, sino reconocer nuestra necesidad espiritual y darnos cuenta de que sin la ayuda divina, no somos suficientes. Es como mirarte al espejo y ver más allá de tu reflejo, viendo tu alma desnuda ante Dios. Reconociendo que sin su guía y su amor, estamos incompletos. Esta actitud de humildad es esencial para recibir las bendiciones del reino de los cielos. Contrasta esto con la autosuficiencia que el mundo nos enseña. Nos han enseñado a ser independientes, a confiar solo en nosotros mismos y a ver la dependencia como una debilidad. Pero Jesús nos dice lo contrario, que la verdadera fortaleza y bendición vienen cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de Dios. Esta humildad no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Al aceptar que no podemos hacerlo solos, abrimos nuestro corazón a la intervención divina, permitiendo que su gracia nos transforme de formas que nunca hubiéramos imaginado por nuestra cuenta. Piénsalo un momento, cuando aceptamos nuestra necesidad espiritual, nos volvemos receptivos a la gracia divina. Es como abrir las ventanas de nuestra alma, para dejar entrar la luz del sol. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios, son los que están listos para recibir su reino en sus vidas. Esta receptividad nos cambia, nos transforma en personas que buscan y valoran lo eterno sobre lo temporal, que encuentran en Dios la fuente de su verdadero ser y propósito. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de esta humildad. Él, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, no como un rey en un palacio, sino como alguien común entre la gente. Su vida fue una lección viva de lo que significa ser pobre en espíritu. Él nos mostró que la verdadera grandeza no viene del poder o la posición, sino de una vida vivida en total dependencia y obediencia a Dios. En la vida de Jesús, encontramos un ejemplo claro de humildad y sencillez, que nos invita a seguir un camino de transformación. Él, no solo nos mostró la importancia de reconocer nuestra propia debilidad, sino también de depender completamente de Dios. ¿Te has puesto a pensar en cuánto nos afecta la autosuficiencia? Jesús rechazaba esa falsa espiritualidad que se basaba en apariencias, en creerse justo por fuera, pero vacío por dentro. Las verdaderas bendiciones, según sus enseñanzas, no vienen de lo que mostramos al mundo, sino de la gracia divina que solo se alcanza al reconocer nuestra necesidad de Dios. La humildad no es algo que alcanzamos de una sola vez, sino es un proceso continuo. Todos los días debemos recordar que dependemos de Dios y permitir que Él nos moldee. Esta humildad también cambia nuestras relaciones con los demás, haciéndonos más comprensivos y misericordiosos. Cuando entendemos que todos necesitamos de la gracia divina, nace una comunidad donde el amor y la compasión se extienden naturalmente. Ser pobre en espíritu es más que una enseñanza, es una forma de vida, que nos abre las puertas a las verdaderas bendiciones del reino de los cielos. Nos desafía a dejar de depender solo de nuestras fuerzas, y abrazar la ayuda y el amor de Dios. Hablando de adversidades, cuando Jesús dijo, «Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación», nos estaba dando una clave profunda para entender el dolor. No se refería solo al duelo por la pérdida de seres queridos, sino también al luto espiritual, ese que sentimos cuando nos damos cuenta de nuestra separación de Dios, por el pecado. Reconocer nuestra fragilidad es el primer paso hacia una vida renovada por la gracia divina. Este llanto es una señal de que nuestros corazones están abiertos al cambio, sensibles a nuestra realidad humana. En los momentos más oscuros, cuando las lágrimas brotan de nuestros ojos, es cuando la compasión de Dios se manifiesta con más fuerza. Él no nos deja solos en nuestro sufrimiento, sino que nos ofrece un consuelo que va más allá de lo que podemos entender.
Recuerda que hasta Jesús lloró, como cuando lamentó el futuro de Jerusalén o la muerte de su amigo Lázaro. Él nos mostró que el dolor no es algo de lo que debamos huir, sino algo que debemos enfrentar, confiando en el consuelo divino. Y es ese consuelo el que nos transforma, el que convierte nuestras lágrimas en lecciones de esperanza y fe. No podemos olvidar que este tipo de luto también nos invita a sentir compasión por los demás. Jesús nos llama a compartir las cargas del prójimo, a llorar con quienes lloran, a actuar cuando vemos injusticia y sufrimiento. Este dolor compartido nos une y nos fortalece como comunidad. Y es en esa unión, en ese apoyo mutuo, donde experimentamos de manera tangible el amor de Dios. No estamos llamados a enfrentar nuestras dificultades solos, sino acompañados por una comunidad que nos apoya y nos impulsa. Por último, pensemos en la mansedumbre. ¿Cómo puede ser bendecido alguien manso, en un mundo que premia a los agresivos y competitivos? Ser manso, según Jesús, no es ser débil. Al contrario, es tener una fuerza interior que nos permite mantener la calma, la paciencia y la serenidad, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Nuestra sociedad nos enseña a luchar, a competir sin descanso, pero Jesús nos invita a algo más grande, a ser pacíficos, a confiar en que la verdadera recompensa no viene de nuestras ambiciones, sino de vivir con humildad y confianza en Dios. En cada bienaventuranza, Jesús nos presenta una alternativa a lo que el mundo nos ofrece. Nos llama a ver la vida desde la perspectiva de Dios, a valorar lo eterno sobre lo temporal, a vivir con fe, esperanza y amor. Entonces, ¿estás listo para caminar este camino de humildad y dependencia de Dios? Porque en ese camino es donde encontrarás la verdadera riqueza, la paz duradera y el consuelo que solo Él puede ofrecer. En tiempos de adversidad, Jesús nos enseña que no se trata de reprimir lo que sentimos o quedarnos de brazos cruzados, sino de responder con una actitud de gracia y firmeza, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Él nos hace una promesa increíble: los mansos heredarán la tierra. Pero esta herencia no se refiere solo a tierras físicas, va mucho más allá. Nos habla de algo profundo: participar en las bendiciones y promesas del reino de Dios. Este concepto tiene sus raíces en las promesas que Dios hizo a Abraham, recordándonos que al ser humildes y mansos, nos alineamos con el plan divino y obtenemos una herencia espiritual que va mucho más allá de lo terrenal. Si miramos la vida de Jesús, encontramos el mejor ejemplo de mansedumbre. A pesar de ser el Hijo de Dios, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Enfrentó burlas, sufrimiento y hasta la muerte sin reaccionar con violencia ni ira. Incluso en la cruz, perdonó a quienes lo crucificaron, confiando en la justicia de Dios. Esto nos muestra que la verdadera mansedumbre no es la debilidad, sino una fortaleza interior que viene de la relación con Dios y la confianza en su plan. La mansedumbre también tiene un impacto poderoso en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando somos mansos, reconocemos que dependemos de Dios y buscamos vivir en paz, tratando con paciencia y comprensión a los demás. Esto nos lleva a construir relaciones más saludables y comunidades más unidas, donde el respeto y el amor prevalecen. En el liderazgo cristiano, la mansedumbre es fundamental. Un buen líder no busca poder personal, sino que sirve con humildad y pone el bienestar de los demás por encima de sus propios intereses. Así, sigue el ejemplo de Jesús, quien cuidó a su comunidad con amor y dedicación. Finalmente, la verdadera herencia para los mansos no es material, es espiritual. Incluye la salvación, la vida eterna y una relación profunda y restaurada con Dios. Al vivir con mansedumbre, experimentamos una vida plena en Cristo,
y nos hacemos partícipes de las promesas eternas de Dios. Ser manso es entonces aceptar un llamado a vivir de una manera que desafía las normas del mundo, abrazando los valores del reino de Dios. Nos invita a ser pacientes, humildes y tranquilos, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En esta humildad, encontramos nuestra verdadera herencia, una vida llena de bendiciones divinas y una paz que solo Dios puede dar. Sobre el hambre y la sed de justicia. Entre las enseñanzas de Jesús, hay una que nos sacude profundamente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este llamado no se refiere a una simple justicia legal o superficial, sino a una justicia divina que transforma todo nuestro ser. Es un deseo intenso y apasionado de ver el mundo alineado con los principios de Dios, donde la compasión, la integridad y la equidad sean la norma. Vivimos en un mundo donde muchas veces nos conformamos con leyes que solo tocan la superficie de los problemas. Sin embargo, Jesús nos invita a buscar algo más profundo, una justicia que refleje los valores del reino de Dios. No se trata solo de nuestro deseo personal, sino de un compromiso con el orden divino, anhelando que la voluntad de Dios se cumpla tanto en la tierra como en el cielo. Esto no es tarea fácil, requiere valentía, perseverancia y fe. Jesús no nos pide algo inalcanzable, sino que nos llama a trascender nuestras limitaciones humanas, para buscar una justicia que se aproxime a la perfección divina. Esto implica confrontar la injusticia donde quiera que se manifieste, y promover un orden que refleje el corazón de Dios. A lo largo de su vida, Jesús mostró una compasión inmensa hacia los marginados, los oprimidos y los pecadores, y no tuvo miedo de enfrentarse a la hipocresía y la corrupción. Lo hizo con amor, y su ejemplo nos muestra que no podemos buscar justicia sin practicar la misericordia. La promesa de Jesús es clara: aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esto no significa que siempre veremos la justicia perfecta en nuestro tiempo, pero podemos confiar en que Dios está obrando, y en su reino, nuestros esfuerzos no son en vano. La satisfacción que Jesús promete es profunda, y se encuentra en la certeza de que Dios está en control, y que su justicia prevalecerá. Esta búsqueda de justicia no solo transforma nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto social. Nos llama a ser agentes de cambio, a influir en nuestras comunidades, y a promover la justicia de Dios en todas las áreas de la vida. Así, al tener hambre y sed de justicia, nos comprometemos con una vida transformada por los valores del reino, contribuyendo a la transformación del mundo. Cuando hablamos de misericordia, no nos limitamos a sentir compasión por otros, vamos más allá. La misericordia es un acto de bondad y perdón hacia quienes quizás no lo merecen. Es una decisión intencional de aliviar el dolor ajeno, extendiendo gracia y ofreciendo ayuda. Esta misericordia no es algo pasivo, sino que se traduce en acciones concretas que demuestran el amor de Dios, un amor que no solo se preocupa por el bienestar espiritual, sino también por el físico y emocional. La misericordia es ese amor que se arremanga para sanar heridas, que llega incluso a los enemigos, reflejando la naturaleza generosa y compasiva de Dios. Jesús nos enseñó que cuando practicamos la misericordia, nos alineamos con el corazón de Dios, permitiendo que su amor fluya a través de nosotros. Es como si fuéramos canales de su gracia, trayendo un pedacito del cielo a la tierra. Y lo más increíble es que al ser misericordiosos, no solo cambiamos nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Jesús, en sus enseñanzas, solía contraponer la misericordia con una justicia rígida y legalista. Piensa en el caso de la mujer sorprendida en adulterio, llevada ante él, para ser condenada según la ley. En lugar de aprobar su castigo,
Jesús mostró misericordia, desafiando a los acusadores a examinar sus propios errores primero. Este acto de misericordia no solo salvó a la mujer, sino que también ofreció a sus acusadores la oportunidad de reflexionar y cambiar. La misericordia va más allá de lo justo, ofrece perdón incluso cuando no se lo merecen. Quienes practican la misericordia impactan a los demás, pero también abren el camino para experimentar la misericordia de Dios en sus propias vidas. Esto lo vemos claramente en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La misericordia es como una semilla, que al plantarse, produce frutos de gracia para ambos lados. Nos recuerda que la misma medida que usamos para dar, será la que recibamos. Practicar la misericordia no es solo hacer el bien porque sí, sino porque hemos sido transformados por el amor de Dios. Es tener un corazón que imita la compasión divina, que siempre busca lo mejor para el otro, y está dispuesto a perdonar una y otra vez, 70 veces 7, como dijo Jesús. Este tipo de misericordia no es algo natural, sino fruto de una vida rendida a Dios, una vida que desea reflejar su amor en cada palabra y acción. En un mundo donde la venganza y la falta de perdón son comunes, la bienaventuranza de la misericordia nos reta a ser diferentes. Nos invita a romper el ciclo del resentimiento y promover la reconciliación. Cuando practicamos la misericordia, contribuimos a construir comunidades que se caracterizan por el amor y la gracia. Nos convertimos en agentes de cambio, personas que tienden puentes en lugar de levantar barreras. La misericordia practicada con humildad reconoce que todos necesitamos perdón y compasión. Al extender esta gracia a otros, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que ayudamos a romper el ciclo del resentimiento y creamos un ambiente donde el amor y la compasión pueden florecer. La promesa de que los misericordiosos alcanzarán misericordia, nos asegura que esta práctica no solo tiene recompensa en el presente, sino también en el reino de Dios. Es una inversión en la eternidad, un fundamento sólido para vivir en la presencia de Dios. Cuando somos misericordiosos, estamos sembrando semillas que darán fruto, tanto aquí como en la vida venidera. Viviremos en la plenitud de su amor y gracia. Por eso, ser misericordioso no es un simple acto ocasional de bondad, es un estilo de vida que refleja el corazón de Dios. Nos invita a vivir de tal manera que cada interacción, decisión y palabra estén impregnadas de la compasión divina. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que llevamos la luz de Dios a un mundo que tanto necesita de su amor y misericordia. Cuando hablamos de llevar una vida fructífera, una que dé buenos resultados, nos referimos a vivir de manera que refleje los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y autocontrol. Esta vida no solo se trata de una transformación interna, sino que también impacta de manera visible el entorno que nos rodea. Las personas empiezan a notar algo distinto en nosotros, una luz, una tranquilidad que solo puede venir de un corazón alineado con Dios. Tener un corazón puro es una invitación a vivir de forma que transforme, no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Es un llamado a buscar a Dios con todo nuestro ser, permitiendo que su amor y gracia limpien y renueven nuestro corazón a diario. ¿Estás listo para aceptar este reto? Porque en esa pureza no solo se encuentra la visión de Dios, sino también una vida llena de propósito, sentido y una alegría que supera cualquier dificultad. Ahora, cuando Jesús dice: felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, nos invita a un desafío que va más allá de evitar discusiones o peleas. Ser un pacificador es mucho más profundo,
significa promover activamente la paz y la reconciliación en nuestras vidas y en las de los demás. Esta actitud refleja nuestra identidad como hijos de Dios, porque Dios es el pacificador supremo. La paz que Jesús menciona no se limita a la ausencia de problemas, va mucho más allá. Es una paz que incluye bienestar integral, armonía y reconciliación. Los pacificadores no solo evitan conflictos, sino que buscan sanar relaciones rotas y promover la justicia. Piensa en ser esa persona que trae sanidad donde hay dolor, que construye puentes en lugar de levantar barreras. Eso es ser un pacificador. Dios nos mostró el ejemplo perfecto de lo que significa ser pacificador a través de Jesús. Cristo vino al mundo para reconciliarnos con Dios, trayendo paz a nuestras vidas y enseñándonos a vivir en armonía unos con otros. Como pacificadores, estamos llamados a seguir ese modelo divino en nuestras relaciones. Cada vez que elegimos perdonar en vez de guardar rencor, optamos por comprender en lugar de juzgar, estamos reflejando el carácter de Dios. Lo interesante es que ser pacificador también significa rechazar la violencia y la hostilidad como soluciones. En un mundo que a menudo recurre a la agresión para resolver sus problemas, los pacificadores eligen un camino distinto. Prefieren soluciones que fomenten la unidad, la armonía y la justicia. Es un camino más complicado, pero lleva a una paz verdadera y duradera. Los pacificadores no se conforman con soluciones temporales. Ellos van a la raíz de los problemas, luchan por la justicia, defienden a los marginados, y son una voz de consuelo en medio del conflicto. Buscan unir a personas y comunidades, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra, donde la paz y la justicia van de la mano. Los pacificadores no son idealistas soñadores, sino constructores de una realidad mejor, trayendo un poco del cielo a la tierra, cada vez que trabajan por la paz. Además, estos líderes en la resolución de conflictos utilizan la sabiduría y la compasión para transformar tensiones en oportunidades de entendimiento y colaboración. En lugar de echar leña al fuego, buscan formas de apagarlo con soluciones justas para todos. Son esos líderes que todos anhelamos en tiempos difíciles, aquellos que ven más allá del problema inmediato y buscan soluciones duraderas. El trabajo de los pacificadores es clave para el crecimiento espiritual, porque un ambiente de paz permite que las personas florezcan, que la presencia de Dios sea palpable y que todos puedan crecer en su fe. Y la promesa que Jesús hace es impresionante: seremos llamados hijos de Dios. Este título no solo refleja cómo nos ven los demás, sino nuestra conexión especial con el Padre Celestial. Es saber que al promover la paz, estamos viviendo conforme al propósito para el cual fuimos creados. Ser un pacificador es un reto, sí, pero también es una oportunidad increíble para vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar este llamado y convertirte en un pacificador? Porque en este camino no solo llevamos paz al mundo, sino que encontramos nuestra verdadera identidad como hijos del Dios de la paz. Por otro lado, hablar de persecución por causa de la justicia no es fácil. Nos toca una fibra sensible, porque a nadie le agrada la idea de sufrir o enfrentar rechazo. Sin embargo, Jesús nos dice: felices los que padecen persecución por hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos da una perspectiva totalmente nueva sobre el sufrimiento. Nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades por buscar la justicia, nuestra recompensa celestial vale mucho más. La persecución por la justicia es una realidad que muchos han vivido a lo largo de la historia. Cuando te comprometes con principios justos, es probable que te encuentres en conflicto con normas culturales o leyes injustas. Es un camino duro, pero Jesús nos alienta diciéndonos que el reino de los cielos pertenece a quienes sufren por esta causa.
Es una promesa que nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de persecución por la justicia. Él desafió al sistema de su época, enfrentando la oposición de las autoridades religiosas y civiles. Su compromiso con la verdad y la justicia lo llevó a la cruz, pero en su sufrimiento nos mostró el camino de la verdadera justicia e invitó a seguir sus pasos. Esta conexión con Jesús nos da consuelo y fortaleza. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, sino que estamos unidos a Cristo en su sufrimiento. Mantenerse firme en los principios divinos puede ser complicado, especialmente cuando estos entran en conflicto con las normas culturales o leyes humanas. Pero esta bienaventuranza nos llama a ser valientes, a resistir y a mantenernos en la búsqueda de la justicia, aun cuando enfrentemos oposición. En tiempos difíciles, Jesús no nos llama a ser rebeldes por el simple hecho de crear problemas, sino a estar dispuestos a enfrentar las consecuencias por hacer lo que es correcto. Es clave saber distinguir entre la persecución justa e injusta. La persecución justa es aquella que sufrimos cuando buscamos la equidad y la justicia, no cuando actuamos mal o de manera equivocada. Esta diferencia nos permite comprender el verdadero valor de las enseñanzas de Jesús y nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios. La recompensa espiritual que Jesús promete a quienes enfrentan la persecución es enorme. Ser parte del reino de los cielos nos da consuelo y una plenitud que solo se encuentra en la presencia de Dios. Es una promesa que va más allá de las dificultades del momento y nos da una visión eterna. En medio de la adversidad, podemos sentir paz, porque nuestra recompensa está asegurada y Dios camina a nuestro lado. Jesús, además, nos conforta al recordarnos que Él también fue perseguido. Esta conexión con Cristo en medio del sufrimiento nos fortalece, nos hace ver que nuestras luchas no son únicas y que podemos hallar esperanza y energía en su ejemplo. Jesús enfrentó la persecución con valor y amor y nos invita a hacer lo mismo, sabiendo que en nuestras pruebas estamos unidos a Él. La promesa de una recompensa eterna es una de las más reconfortantes. Jesús nos asegura que aquellos que sufren persecución por buscar la justicia, encontrarán refugio y satisfacción en la presencia de Dios. No se trata solo de soportar el dolor, sino de hacerlo con la esperanza de un galardón celestial. Esta perspectiva nos brinda la fortaleza para seguir adelante y nos recuerda que al final, la justicia de Dios prevalecerá. Así, que ser perseguidos por la justicia puede ser difícil, pero también es una oportunidad para demostrar nuestra lealtad a los principios divinos y sentir la presencia de Dios de manera profunda. Es un llamado a vivir con coraje y fidelidad, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano. ¿Estás listo para aceptar este reto y vivir conforme a la justicia de Dios, aun cuando enfrentes oposición? Porque, en esa persecución, hallamos la promesa de la vida eterna y la seguridad de que el reino de los cielos es nuestro. En otra enseñanza de Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, versículos 13 al 16, nos habla de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Imagínate a Jesús diciéndote directamente: tú eres la sal que da sabor a este mundo, tú eres la luz que ilumina la oscuridad. Estas palabras no solo inspiran, sino que también nos dan una gran responsabilidad. Jesús nos está llamando a ser un ejemplo en la sociedad, a ser aquellos que transforman su entorno, con la presencia de Dios en cada acción. Primero, pensemos en la sal. En tiempos antiguos, la sal no solo daba sabor, sino que también conservaba los alimentos. Así nos ve Jesús. Como aquellos que deben preservar la bondad y la justicia, en un mundo donde parece prevalecer la maldad.
Cada vez que actuamos con honestidad, que elegimos lo correcto, estamos siendo esa sal que preserva lo bueno. Y aunque no sea fácil, es una misión urgente que Jesús nos encomienda. Además, la sal también añade sabor, lo que significa que nuestras vidas deben ser un reflejo positivo. Algo que inspire a otros a acercarse a Dios. Ser esa persona que ofrece una palabra de aliento, que trabaja con ética o que siempre está dispuesto a ayudar, es cumplir con este llamado de ser la sal de la tierra. Ahora, pensemos en la luz. La luz tiene el poder de disipar la oscuridad y revelar lo que está oculto. Cuando Jesús nos dice que somos la luz del mundo, nos está llamando a ser una guía, a iluminar con la verdad del Evangelio. No se trata de ser perfectos, sino de vivir de manera auténtica, reflejando la luz de Cristo en nuestras acciones cotidianas. En un mundo lleno de confusión y oscuridad espiritual, somos llamados a ser esa luz que marca la diferencia. El contraste entre la luz y la oscuridad es evidente. En medio de la injusticia y la corrupción, debemos ser una alternativa clara y radiante, basada en los principios divinos. Es fácil conformarse con lo que ofrece el mundo, pero Jesús nos advierte sobre perder nuestro sabor espiritual, sobre dejar de ser auténticos. Mantener nuestra fe genuina y viva en nuestras acciones diarias, es lo que nos hará destacar como esa sal y esa luz, que el mundo tanto necesita. Ser sal y luz, también significa tener un impacto positivo en los demás. Nuestras acciones y nuestra forma de vivir, pueden transformar nuestro entorno de manera poderosa, promoviendo una cultura de amor, justicia y compasión. No estamos llamados a hacerlo solos, sino como una comunidad de creyentes, que al unirse, puede generar cambios profundos y duraderos. En resumen, Jesús nos llama a ser la sal y la luz del mundo de manera intencional y auténtica. Es un llamado a preservar lo bueno, a dar sabor a la vida de los demás con el amor de Dios, a iluminar con la verdad del Evangelio y a influir positivamente en nuestra sociedad. Aunque es una tarea grande, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo cada paso del camino. En tiempos difíciles, Jesús nos enseña que la ley no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que nos muestra los valores eternos de Dios. Cuando Él habla de cumplir la ley, no se refiere solo a seguir reglas, sino a un cambio profundo en nuestro corazón y nuestras intenciones. No es suficiente con obedecer de forma externa, sino que debemos alinear nuestras acciones y pensamientos con la voluntad divina. Jesús, al enfatizar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos recuerda que todo lo que se dijo antes apuntaba hacia Él. No vino a contradecir a los profetas ni a eliminar la ley, sino a mostrar que todo lo que se había escrito encontraba su verdadero sentido en Él. Esta conexión entre ambos testamentos nos permite entender la Biblia como una revelación coherente, donde cada parte contribuye a que comprendamos mejor quién es Dios y cómo debemos vivir. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de cómo cumplir la ley en su totalidad. Él vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, obedeciendo cada mandamiento sin fallar. Pero su obediencia no era solo visible en lo externo, sino que reflejaba un amor sincero hacia Dios y hacia la humanidad. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió con los requisitos de la justicia divina, abriendo el camino para que nosotros también podamos estar en paz con Dios. Esto no significa que la ley haya perdido su relevancia. Al contrario, ahora la entendemos desde una perspectiva más profunda, vista a través del amor y la gracia de Cristo. La ley nos muestra cuán lejos estamos de ser perfectos, pero también nos revela la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, quien cumplió todo lo que la justicia divina exigía. Además,
Jesús recalca que nuestra obediencia a la ley debe estar impulsada por el amor genuino hacia Dios y hacia los demás. No se trata solo de cumplir con normas, sino de buscar justicia y amor en cada aspecto de nuestra vida. Jesús critica las interpretaciones legalistas que solo se preocupan por la apariencia externa y nos llama a entender el espíritu de la ley, que es el amor y la misericordia. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es cuando recalca que la misericordia es más importante que el sacrificio. Él nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a mostrar compasión a aquellos que nos hieren. Esta enseñanza desafiante nos invita a vivir de manera que refleje el corazón de Dios en cada interacción y decisión que tomemos. La misericordia y el amor son los pilares de una vida que verdaderamente cumple la ley de Dios. En cuanto al enojo, Jesús eleva la enseñanza más allá del acto visible del asesinato. En lugar de centrarse solo en las acciones, Jesús va directo al origen, nuestras emociones. Nos enseña que el enojo sin razón puede ser tan dañino como el propio acto de matar. Así nos muestra la importancia de trabajar, no solo en lo que hacemos, sino en lo que sentimos y pensamos. Jesús también resalta la importancia de la reconciliación. Antes de presentar una ofrenda a Dios, si recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos reconciliarnos primero. La paz con los demás es un reflejo de nuestra paz con Dios. No podemos ignorar nuestros conflictos y pretender que todo está bien con el Señor. Es necesario buscar la paz con urgencia antes de presentarnos ante Él. Jesús también nos alerta sobre el juicio precipitado. Nos recuerda que antes de señalar los errores de los demás, debemos mirar nuestras propias fallas. Esta enseñanza de la mota y la viga nos llama a la humildad, a la reflexión personal y a la comprensión hacia los demás. Nos invita a vivir en paz, sin caer en juicios apresurados, ni críticas innecesarias. Finalmente, Jesús nos enseña que la oración es clave para transformar nuestras emociones. A través de la oración, podemos llevar nuestras frustraciones y enojo a Dios, pidiéndole que nos cambie desde adentro. Esta conexión con el Señor no solo nos trae paz, sino que también nos da la capacidad de perdonar y amar, como Él nos ha amado. Al final, Jesús nos deja una promesa. El Espíritu Santo será nuestro consolador y ayudador. Con su presencia, podremos enfrentar cualquier adversidad con fortaleza, perdón y amor. Las enseñanzas sobre el adulterio en el corazón. Durante el Sermón del Monte, Jesús trata un tema profundo y delicado, el adulterio. Pero Él no se enfoca únicamente en la acción física, sino que va más allá, hacia lo que sucede en nuestro interior. Nos recuerda lo que se nos enseñó. No cometerás adulterio. Sin embargo, Jesús añade algo más. Cualquiera que mira a una mujer con intención impura, ya ha cometido adulterio en su corazón. Aquí, lo que Jesús nos está diciendo, es que la pureza no solo se refiere a nuestras acciones, sino también a lo que pensamos y deseamos en lo más profundo. Nos llama a ser íntegros, en cuerpo, mente y corazón. El adulterio, según Jesús, no comienza cuando se comete el acto, sino mucho antes, en los pensamientos y deseos que dejamos crecer sin control. Es allí donde el pecado empieza a echar raíces. Jesús quiere que entendamos que el verdadero problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que permitimos que ocurra en nuestro corazón y mente. Nos invita a transformar nuestro interior, para que nuestras acciones reflejen esa pureza. Aquí es donde surge el desafío. Hacernos responsables de nuestros pensamientos y deseos. No podemos justificar el pecado, simplemente diciendo que fuimos tentados. La tentación es en realidad
una oportunidad para mostrar autocontrol y buscar la pureza. Jesús nos llama a ser dueños de nuestra mente, a no dejar que el deseo impuro se apodere de nosotros. Él es claro cuando alimentamos esos deseos. Aunque no lleguemos a cometer el acto físico, ya estamos cayendo en el pecado. La gravedad de este pecado es evidente cuando Jesús iguala el deseo lujurioso con el adulterio. Esto resalta lo importante que es mantener nuestros corazones limpios. Pero no nos deja sin esperanza. Nos ofrece una solución a través del arrepentimiento y la transformación interna. Un proceso que solo es posible gracias a su obra redentora. Nos invita a acudir a Él con nuestras fallas, a recibir su gracia y permitirle que transforme nuestro ser, para no caer en la tentación. Jesús también nos aconseja tomar medidas drásticas para evitar el pecado. Dice: si tu ojo te hace pecar, sácatelo; si tu mano te lleva al pecado, córtala. Aunque no lo dice de manera literal, nos está enseñando que debemos ser serios y decididos en evitar situaciones que nos lleven al mal. La pureza es tan importante que vale la pena hacer sacrificios para conservarla. En una sociedad donde a menudo se justificaban los deseos masculinos, Jesús llama tanto a hombres como a mujeres a mantener la pureza del corazón. Establece un estándar elevado para todos, exigiendo responsabilidad y santidad en igual medida. Critica duramente una religiosidad que se enfoca solo en lo exterior y oculta la impureza interna. Para Jesús, no se trata de aparentar, sino de ser genuinamente puros. Nos llama a una fe auténtica que transforme nuestro corazón y se manifieste en nuestras acciones. La gracia y el perdón de Dios son esenciales en este proceso, porque todos fallamos, todos lidiamos con pensamientos y deseos impuros. Jesús destaca la importancia de la gracia para nuestra transformación interior. Nos muestra que la pureza es posible si nos entregamos a su obra y contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús aborda el pecado desde su raíz. El corazón no se limita a decirnos qué no hacer, sino que nos enseña cómo vivir, de una manera transformada por su obra. La pureza, según Jesús, es una meta alcanzable. Nos llama a vivir en santidad, reflejando la pureza de Dios, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y deseos más profundos. Sobre los juramentos y la honestidad. Cuando Jesús habla de los juramentos, Mateo 5 versos 33 al 37, nos da una lección muy profunda sobre la importancia de ser honestos e íntegros. Nos dice que no hace falta jurar por el cielo, la tierra o por nosotros mismos, para que nuestras palabras sean creíbles. Lo verdaderamente importante es que nuestras palabras sean sinceras en todo momento. ¿Cuántas veces sentimos la necesidad de respaldar nuestras promesas con juramentos? Jesús nos dice que esto no es necesario. Si vivimos con integridad, nuestras palabras deberían ser suficientes, sin adornos ni grandes promesas. En los tiempos de Jesús, era común hacer juramentos para reforzar lo que se decía. Pero Jesús va más allá, y nos llama a vivir de manera tan honesta, que no necesitemos jurar en absoluto. Nos desafía a evitar los juramentos engañosos o manipuladores, que solo buscan aparentar santidad. La verdadera integridad no necesita de adornos. Un simple sí o no debería ser suficiente. Jesús critica la práctica de usar juramentos para dar una falsa impresión de credibilidad. Nos llama a vivir de manera que nuestras acciones respalden nuestras palabras. Imagina un mundo donde todos vivieran así. Las relaciones serían mucho más sanas, basadas en la confianza mutua y la autenticidad.
Más allá de los juramentos formales, nuestra vida diaria debe reflejar un compromiso genuino con la verdad y la integridad. Cada palabra que decimos es una oportunidad para vivir conforme a los valores del reino de Dios. Cuando Jesús nos dice que no juremos por el cielo ni por la tierra, nos recuerda que no podemos controlar el futuro. No tenemos ese poder. En lugar de depender de grandes juramentos, debemos depender de la sinceridad y la integridad de nuestras palabras. En un mundo donde a menudo se manipulan las palabras, la enseñanza de Jesús nos invita a ser diferentes. Nos llama a ser personas cuya palabra sea suficiente, sin necesidad de adornos ni juramentos adicionales. La enseñanza de Jesús, en cuanto a la honestidad y la integridad, nos deja un mensaje poderoso para nuestras vidas. No solo fortalece nuestras relaciones, sino que también refleja el testimonio genuino de nuestra fe. Cuando lo que decimos coincide con lo que hacemos, mostramos al mundo qué significa realmente seguir a Cristo. La verdad es un pilar fundamental en el reino de Dios, y Jesús nos enseña que no necesitamos prometer grandes cosas, ni jurar innecesariamente. Si vivimos con rectitud, nuestras palabras hablarán por sí mismas. Esta manera de vivir no solo nos aparta de la hipocresía, sino que también fomenta una comunidad más unida y confiable. Cuando actuamos con integridad, construimos una reputación de confianza, que fortalece nuestras relaciones. Jesús nos recuerda que ser íntegros en lo que decimos tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos con los demás. Si podemos confiar en las palabras de quienes nos rodean, nuestras interacciones se vuelven más sinceras y profundas. Esto no solo afecta nuestras relaciones personales, sino que crea una comunidad más sólida y auténtica. Jesús nos llama a vivir con honestidad en todo momento, donde nuestras palabras sean suficientes, sin necesidad de grandes juramentos. Nos invita a construir una vida de rectitud, que inspire confianza en quienes nos rodean. Al vivir de esta manera, no solo mostramos el carácter de Dios en nuestras vidas, sino que también fortalecemos nuestros lazos con los demás y promovemos una comunidad basada en la confianza. ¿Estás dispuesto a aceptar este llamado? Porque en esta vida de integridad y transparencia, es donde realmente encontramos la libertad que Dios nos ofrece. Ahora bien, Jesús también nos reta de una manera extraordinaria, cuando nos pide algo que parece imposible. Amad a vuestros enemigos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido ira o deseos de venganza hacia quienes nos han hecho daño? Sin embargo, Jesús rompe con las expectativas humanas y nos invita a amar, no solo a quienes nos aman, eso es fácil, sino a aquellos que nos lastiman y nos persiguen. Este amor que Jesús predica, es algo mucho más grande que el amor humano común. Va más allá de lo que se nos devuelve, un amor incondicional. Jesús no solo nos pide que amemos, sino que incluso oremos por quienes nos causan dolor. Al hacerlo, transformamos nuestra propia actitud y abrimos el camino, para que Dios obre tanto en sus vidas como en las nuestras. Responder al mal con el bien, es una de las enseñanzas más profundas de Jesús. Nos pide que enfrentemos la maldad con bondad, que transformemos la hostilidad en algo positivo. Imagina por un momento el poder de esto. Un enemigo convertido en amigo, gracias a un acto de bondad. Este tipo de amor, no es algo que nos salga naturalmente, pero es lo que nos distingue como seguidores de Cristo. Es un reflejo de la naturaleza divina, de un amor que no discrimina, que no se detiene ante el mal, y que busca siempre el bien del otro. Amar a nuestros enemigos no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto profundo en la sociedad. Cuando elegimos el amor en lugar del odio,
no solo sanamos nuestras almas, sino que también contribuimos a la paz y la reconciliación en nuestras comunidades. Esta enseñanza de Jesús es profundamente contracultural. Nos reta a romper el ciclo de la violencia y el odio, y a buscar la paz por encima de todo. Jesús mismo es el ejemplo máximo de este amor. Cuando estaba en la cruz, pidió perdón por quienes lo crucificaron, demostrando que el amor de Dios no tiene límites. Este es el amor que Él nos invita a imitar, un amor que busca el bienestar del otro, incluso a costa de nuestro propio sufrimiento. Además, cuando optamos por este camino de amor y perdón, estamos rompiendo las cadenas del resentimiento que nos atan. Amar a nuestros enemigos no solo nos libera de la amargura, sino que nos permite vivir en paz con nosotros mismos. Jesús nos invita a ver más allá de las acciones de los demás, a reconocer la humanidad de quienes nos hacen daño, y a amarlos con el mismo amor que Dios tiene por ellos. Al final, no podemos lograr este tipo de amor por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios para poder amar como Él nos amó. Esta gracia nos da la capacidad de ver a nuestros enemigos como Dios los ve, y nos fortalece para orar por ellos y buscar su bienestar. Así que te pregunto, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida? Piensa en alguien que te haya lastimado. En lugar de seguir alimentando el rencor, comienza a orar por esa persona. Pídele a Dios la gracia para amarla y la fuerza para perdonar. Recuerda que cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Porque al amar a nuestros enemigos, estamos reflejando el amor incondicional de Dios y viviendo de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Finalmente, si te detienes a reflexionar en estos principios, verás que no solo tienen el poder de transformar tu vida, sino que también tienen un impacto positivo en quienes te rodean. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a profundizar aún más en estas enseñanzas y a compartir este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que te inspire y te guíe en tu camino espiritual. También te invito a dejar tus comentarios abajo, compartiendo tus pensamientos y cómo estas enseñanzas están cambiando tu vida. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo y crecimiento en la fe. Si llegaste al final de este video, quiero felicitarte. Eso demuestra que eres una persona comprometida, que busca crecer espiritualmente y acercarse más a Dios. Tu determinación para aprender y aplicar este conocimiento en tu vida es evidente. Sigue buscando sabiduría, luchando por fortalecer tu fe y tu relación con el Señor. Recuerda, el camino del aprendizaje y el acercamiento a Dios es un viaje continuo y lleno de recompensas. Es un proceso que, sin importar la edad, nos invita a acercarnos más a Él, redescubriendo verdades olvidadas y profundizando en su palabra divina. Si estás leyendo esto, comenta, estoy más cerca de Dios, para que sepamos que estás acompañándonos en este recorrido de fe. Hasta el siguiente video. Bendiciones.